Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a conocer más historias bonaerenses. Bueno, Sebastián, antes que nada, muchas gracias por recibirnos, por acercarte, por estar acá, contarnos tu historia, y sobre todo lo que queríamos saber justamente tiene que ver con tu historia. ¿Qué fue lo que te sucedió a vos cuando eras chico y que te lleva, por qué no, hoy a estar donde estamos? Bueno, hoy tengo 40 años y cuando tenía 13 y estaba terminando mi escuela primaria, me tocó sufrir el delito de abuso sexual. Y durante los primeros 10 años, a lo largo de toda mi adolescencia y mi primera juventud, no pude poner en palabras lo que estaba sufriendo. Entre otras cosas porque sentía que los adultos que me rodeaban o no me iban a creer o no me iban a saber ayudar. Esto me pasaba tanto en mi familia, con mis padres, como con mis abuelos y otros parientes que formaban parte de mi vida familiar, y lo mismo en la escuela a la que asistía como alumno, y además me tocaba sufrir este delito. Y eso para mí fue algo muy doloroso. Sentir que lo que me estaba pasando era algo incomunicable, que al mismo tiempo me producía muchísima vergüenza. Yo hasta en ese momento, como le sucede a todas las víctimas de abuso sexual en la infancia, me autorrecriminaba por lo que me había pasado. ¿Vos te sentías culpable? ¿Vos te sentías culpable Sí. de lo que te había sucedido? Sí. ¿Qué era Sí. lo que te hacía sentir a vos culpable? Cuando en realidad sabemos que no eras vos el que tenía la culpa. Justamente por eso es tan grave, tan delicado este delito, porque la gran mayoría de las veces las niñas, niños y adolescentes se sienten culpables por lo que sufren, la mayoría de las veces perpetrado por parte de un adulto. Yo digo, más que en este sentido, más que dar como una conclusión general, digo, en mi experiencia, por ejemplo, yo, como les decía, sufrí este delito en el colegio al cual asistía como alumno, que era el Colegio Marianista del barrio de Caballito, acá en la ciudad de Buenos Aires, un colegio privado confesional católico, donde en el contexto en el cual a mí me tocó sufrir este delito, los niños éramos muy mal educados en torno a la represión de nuestros sentimientos, de nuestras sensaciones, muy mal educados también en torno a una cultura machista y autoritaria, de aquello de que un hombre sufre y no llora, un hombre se hace a los golpes. Es decir, en mi caso personal, lo que puedo sumar desde mi experiencia es que en ese contexto, en esa cultura, realmente el solo hecho de poder pensarse como alguien débil, como alguien vulnerable, como lo es todo niño ante cualquier adulto, de por sí era algo que se me hacía muy difícil, muy complicado. Digo esto porque muy mal educado, reitero, en torno a esa cultura machista, autoritaria, violenta, el hecho de sentirme en una situación de vulnerabilidad, de debilidad, de una notable desigualdad de poder, eso creo que me incrementaba todavía más esta autorrecriminación, supuestamente por no haber evitado lo que me había pasado, por no haber reaccionado, vaya uno a saber cómo. Realmente todo esto me hacía sobrellevar esta injusticia con muchísimo dolor y en muchísima soledad. Bueno, Silvia, muchas gracias por estar con gracias nosotros, a vos. Muchas gracias. Contarnos, tu historia, qué es lo que nos importa, saber qué fue lo que te sucedió y por el hecho del que ahora estamos acá hablando. Vos también fuiste víctima de abuso sexual. Contame tu historia.
Bueno, yo fui abusada, calculo, entre los 9 y los 10, 11 años. Y lo cierto es que yo no hubiera hecho nada con eso. Soy una más de las que guardó en el pasado lo que le sucedió. O sea, yo seguí mi vida adelante, me recibí de médica, trabajé. Y lo cierto es que hubiera dejado ese episodio de abuso como si se pudiera dejar este tipo de eventos allá atrás guardados, como si uno pudiera guardar estas cosas, ¿no? Y lo cierto es que yo me encuentro en el año 2009 con una hija de 11 años y viniendo la que sería la hija mayor del progenitor de mi hija a decirme que había sido abusada por él. Así que ese día yo tengo que asumir que el abuso sexual no había quedado en mi infancia, sino que yo lo había de nuevo, ¿no? Estaba presente en mi presente y además con la cosa terrible y espantosa que es asumir que tu hija está en riesgo o está en contacto o puede ser víctima también de un abuso sexual. Sí, puede estar pasando por lo mismo que pasaste vos mucho tiempo atrás. Tal cual. Pensando que era un tema resuelto, ¿no? Sí. Eso. ¿Por qué un tema resuelto? ¿Por qué decidiste, bueno, eras muy chica, tenías 9 años, ¿por qué decidiste a los 9 años tapar esa situación? En verdad yo no la tapo, yo se las cuento a mis padres no hicieron nada. Hoy sabemos qué es la actitud que toman la mayoría de los padres o de los adultos cuando se enteran de estos casos. No hacer nada significa no darle la importancia que el tema tiene para el niño que lo sufrió. Entonces en mi casa no se volvió a hablar del tema, no se habló más del tema del abuso, jamás se me preguntó si a mí qué me pasaba en mi vida a partir de eso, fue un tema borrado. Eso para la víctima es no hacer nada. Y de hecho, cuando uno se encuentra con esa realidad, yo lo que hice cuando fui creciendo es decir, bueno, me tengo que arreglar sola, nadie me va a cuidar, no vuelvo a ser vulnerable. Y yo lo que trabajé muchísimo es esto, el tema de la vulnerabilidad. O sea, como mujer, como la niña que fui, como mujer que después fui siendo, lo que elegí fue ser independiente económicamente, o sea, tener como en otros ámbitos y la certeza de que no iba a volver a ser vulnerable. Ese fue mi trabajo. Y bueno, me equivoqué absolutamente, porque cuando uno está herido, lo mejor que puede hacer es acordarse. Es la mejor defensa que tenés. Y trabajar alrededor de eso, no negarlo. No, o sea, sí, estaba pensando que dijiste varias edades, 9, 10, 11. ¿Fue durante un periodo de tiempo? Sí, fue durante un periodo de tiempo y lo cierto es que no tengo la certeza bien de qué tiempo fue. Por eso digo lo que recuerdo, por recordar en qué casa vivía. Recuerdo que tiene que haber sido aproximadamente en esas edades. En esas edades. Nos pasa mucho, perdón, a los sobrevivientes que no recordamos muchos, específicamente los tiempos, o uno recuerda el hecho muchas veces, pero no recordás exactamente ni las edades, es algo que nos pasa. El cerebro se encarga automáticamente quizás de bloquearlo. Aparentemente sí, aparentemente sí. Y en base a eso también una estructura familiar, como vos decís, que también se encarga de silenciar esta situación. Seguro, totalmente. La sociedad habitualmente nos obliga a las víctimas de cualquier cosa a perdonar, olvidar, dejarlo atrás, y cuando sabemos hoy que eso es imposible. Vos seguiste tu vida normalmente, hiciste tu carrera de medicina y cuando te acostabas por las noches ¿no se te venían estos recuerdos? No, porque yo el tema lo tenía presente, yo no es que negué el abuso, yo sabía que había sido abusada, pero era como un evento traumático más de los que me habían pasado en la vida. No lo tenía como algo particular, era como que yo te podía contar, a mí me pasó esto, lo que no tenía era como incorporar la sensación de profunda soledad que tuve como niña cuando me pasó esto. Eso es lo que yo negaba, ¿no? Lo contaba como una historia. Hasta el momento, ¿cómo era tu paso por la escuela? ¿Estabas bien en la escuela? ¿Te llevabas bien con tus compañeros, con los profesores? ¿Había algún indicio sobre
problemática. Quizás vos fuiste la única víctima de abuso sexual dentro de la escuela. No, por cierto, las víctimas por parte del mismo agresor, ahora ex hermano marianista Fernando Pisiocchi, que en el año 2012, más de 20 años después de ocurridos los delitos y tras una larga lucha personal, fue juzgado y condenado por la justicia a 12 años de cárcel por estos delitos, conceptualizándolos como corrupción de menores calificada, reiterada, y fue en ocasión de este juicio en el 2012 cuando pude hacer pública mi historia por primera vez, con el claro sentido de que mi historia personal le pudiera servir a los demás, de que tuviera una trascendencia colectiva, social, y parado desde el adulto que soy hoy en día, que lo hace con plena conciencia de que esto es luchar contra una injusticia que sufren los niños de ahora. Y volviendo un poco a tu pregunta, las víctimas de este mismo agresor fuimos varias, y retomando también esto del contexto en el cual ocurrieron estos delitos, desgraciadamente a fines de mi escuela primaria, en aquel año 1989, cuando me toca empezar a sufrir este delito por parte de este agresor, Fernando Pisiocchi, en ese contexto yo, por ejemplo, me sentía bajo amenaza de expulsión en aquel colegio marianista, y eso era algo que a mí también me producía muchísimo sufrimiento, era algo que, entre otras cosas, yo también sentía que no podía compartir ni comunicar en mi casa, porque eso iba a ser recibido como una muy mala noticia. ¿Había una especie de temor por tu parte de que te echen del colegio? Sí, clarísimo. Que era el temor lo compartía con mis amigos más cercanos, o sea, con mi grupo de pertenencia dentro de aquel 7º grado A de ese colegio marianista. Y sí, y como te decía, yo sentía, por ejemplo, que mis viejos hasta podían llegar a reaccionar violentamente en contra mío si yo les contaba que me estaban por echar del colegio. Es decir, con mi grupo de pertenencia más cercano de aquel 7º grado, que todo esto que te estoy contando, más de 20 años después, lo pudimos reconstruir en un ámbito de un juicio oral y público, ¿no? Claro. Dándole a una serie de episodios supuestamente anecdóticos la dimensión de gravedad que tuvieron a la hora también de entender y de explicar por qué este delito pudo ocurrir, dónde ocurrió y con quién ocurrió. Sí. Y eso, ya te digo, en ese ámbito de aquel colegio a mí me hacía sentir en una situación de particular vulnerabilidad, de la cual quien terminó siendo mi abusador claramente se aprovechó y supo manipular desde la situación de poder en la que él se encontraba. Cómo la verdad ilumina, no llegó como a nadie. Yo ya a esa altura estaba separada hacía 5 años de este hombre. Pero habíamos acordado que nosotros vivíamos en una zona rural de La Plata, habíamos acordado, como era una quinta de 2 hectáreas, cuando yo me separo, considero que no tenía por qué mis enojos con él separar a su hija de él, por lo tanto él vivía a 50 metros de mi casa. Yo cuento esto porque cuando voy al juzgado de familia a decir, miren lo que me enteré, investiguen a este tipo, ayúdenme a cuidar a mi hija, en el juzgado no tuvieron ningún problema en decir que era una mujer rencorosa, que estaba tratando de joderle a este pobre tipo su historia y impedir la vinculación con mi hija. Entonces es como, o sea, lo cuento porque es grosero, o sea, 5 años separados, 5 años el tipo viviendo a 50 metros, me entero de esto, voy al juzgado de familia y muy tranquilamente en los juzgados arman esas cosas, ¿no? Lo grotesco de lo que es en ámbitos judiciales este tipo de temas, ¿no? Pasa de ser ridículo. Y tocaron el juzgado de familia y es lo que nos complicó a nosotros muchísimo la causa, a mi hija y a mí. Nosotros, la causa fue archivada, el juzgado de familia determinó, las peritos me la dijeron a mí, que había que tener cuidado con este señor para que no se sintiera perseguido debido a sus antecedentes políticos. Estamos hablando del juzgado de familia, ¿no? Peritos que tenían que ver si mi hija estaba siendo abusada o no, o si este tipo, o lo que sea. Que yo ahí les digo, bueno, díganme a qué juzgado tengo que ir, porque yo vine al juzgado de familia a pedir ayuda con este desastre que me acabo de enterar, y ustedes están defendiendo a este viejo, díganme a dónde voy a defender a la niña. Después también me decían cuando después tuve abogado, me decían que mis modos eran los que me hacían ir mal las cosas en los juzgados. Me ordena a vincular a mi hija con el padre, con este progenitor, que no le decimos más padre, y lo que dice es que si quiere podría ir, si no, a la casa de la
la abuela paterna, donde, como les dije, ya a esa altura teníamos 6 personas adultas que podían denunciar en contra de su abuelo, que estaba muerto el abuelo. Pero lo cierto es que a esa casa, con un tipo con una denuncia de abuso, quería que fuera mi hija con él, a esa casa donde esa linda abuelita había sido cómplice de 6 abusos, por lo menos hasta ese momento. Después nos enteramos cosas, por ejemplo, que este señor, este abuelito, este lindo abuelito se ponía a masturbar en la puerta. O sea, como que además era, o sea, groseramente perverso. Este señor que, bueno, murió unos meses antes de que naciera mi hija. Pero lo cierto es que a esa casa querían que yo dejara ir a mi hija, ¿no? O sea, me obligaba al juez Gran Rondina. Por lo tanto, yo me terminé yendo el 30 de diciembre del año 2010, agarré a mi hija en el bolsito porque la nena me avisa, papá me está viniendo a buscar porque el juez dio la orden de que yo vaya con él. Yo agarré el bolso con mi hija, nos fuimos, no volvimos más a esa casa. Vivimos escondidas unos cuantos meses, mientras tanto uno va haciendo tiempo y abrimos una causa judicial en Capital, tratando de que pasara la causa a Capital. En el medio me metieron una denuncia de impedimento de contacto, pero bueno, y terminamos mudándonos a Capital y la nena empezando de nuevo en la secundaria, o sea, haciendo de nuevo primer año, porque ya había hecho en La Plata primer año, de nuevo primer año, porque vieron que son diferentes en Capital. Yo en la escuela no digo nada, pensando que la nena sea normal alguna vez, sea normal. En nuestra lectura, en líneas generales, por la falta de voluntad política con los derechos de los niños, no solo de los distintos gobiernos y de fuerzas políticas partidarias en general, sino de los adultos. Nosotros nos hemos encontrado con muchísimas dificultades en los sindicatos docentes a la hora de querer comprometerse con esta ley, de capacitarse en torno a esta ley, porque entre otras cosas básicas, como siempre sucede, estas cuestiones nos interpelan a cada adulto en nuestras propias historias, con nuestra propia sexualidad, con nuestra propia infancia, y eso, como bien lo decía Silvia, generalmente es muy incómodo, es un trabajo que muchas veces los adultos preferimos ahorrarnos, pasar de largo, escamoteándole los hechos de los derechos a los chicos. Porque, entre otras cosas, el lobby de la infancia debe ser el menos fuerte de toda nuestra sociedad, nos hace sentir muy poco. Y por eso, alegremente, una muy buena ley como la de educación sexual integral, la perspectiva de derechos, integral como su nombre lo dice, haciéndose cargo de la dimensión política, social, cultural que atraviesa la sexualidad, tratando de construir ámbitos y contextos donde los chicos se sientan habilitados. Bueno, todo esto que al mismo tiempo es tan complejo de construir en la práctica, una ley como esta pasa sin pena ni gloria, y lo que nos pasa a nosotros como militantes de base en todos los lugares del país donde vamos y hablamos con los medios de comunicación, lo que encontramos en líneas generales es que la ley de decir no se la conoce, acá no llegó, nunca se aplicó. Y algo más de ese momento que a mí me marcó muchísimo, que siempre lo cuento públicamente, es que yo en ese momento era un pibe, entre otras cosas, por este tipo de ámbitos, muy futbolero. Aquí en colegio ser varón y no ser futbolero ya era ser raro o disidente. Yo era de los que, entre otras cosas, no quería sacar los pies del plato y era contra futbolero, también por tradición familiar. Y yo era un pibe muy hincha de San Lorenzo de Almagro, equipo que tiene como uno de sus máximos ídolos hasta el día de hoy a Héctor Bambino Veira, que en esos momentos a fines de los 80 abusó sexualmente de un niño, delito por el cual terminó cumpliendo condena, que después, a principios de los 90, y merced al sistema de ricos y famosos y su amistad con el entonces presidente Menem y la corte de los milagros de los 90, logró un cambio de carátula que le permitió salir antes de prisión, no porque se hubiera declarado inocente. Y
En esos momentos, fines de los 80, yo iba a las canchas de fútbol con mis 13 años, a la tribuna popular de San Lorenzo. Y en la tribuna popular de San Lorenzo se cantaban canciones reivindicando al Bambino Veira y burlándose de su vínculo. Porque, entre otras cosas, además, el tratamiento periodístico que se le había dado al llamado caso Veira fue canallesco, trascendiendo desde el vamos la identidad del niño. Digo, tantas estas otras cosas, digo, cuando hablamos, por supuesto, de nuestra militancia por el niño como sujeto de derecho en todos los ámbitos, también en el mediático, bueno, la ley de servicio de comunicación audiovisual del 2009 tiene todo un capítulo con respecto a esto, pero la vulneración de los derechos de los niños es generalizada en todos los ámbitos. Y yo me acuerdo que yo veía ese espectáculo alrededor mío, miles de personas adultas cantando esas canciones. A mí me hacía sentir que si yo intentaba hacer algo con lo que me estaba pasando, esa sociedad adulta que me rodeaba, mi sensación era que me iba a inspirar a destruir. No tenía dudas que no podía intentar hacer nada con lo que estaba sufriendo y con lo que me estaba pasando. Siempre me acuerdo que las tribunas contrarias a la de San Lorenzo cantaban: che bambino, vos me das a Sonia Pepe y yo te doy a mi sobrino. Sonia Pepe era la mujer de Veira, que era una modelo publicitaria. ¿Y cómo fue que accionó? ¿En qué ámbito? ¿En qué momento? ¿Cuándo te sucedió esto? Al finalizar aquel 7º grado, el Colegio Marianista tiene una casa en las sierras de Córdoba, en la localidad de Casa Grande, cerca de La Falda, y el colegio organizaba un viaje de fin de curso, básicamente para los alumnos de 7º grado, del cual este entonces hermano marianista, Fernando Picciocchi, era el responsable. Y en ese viaje, que fue en el mes de diciembre del 89, siempre lo cuento, por ejemplo, este lugar del cual les hablo, en las sierras de Córdoba, es una vieja casona con 2 grandes alas. En una duermen los niños, los alumnos, y en otra las autoridades y religiosos, donde está la capilla. Y con mi amigo más cercano de aquel 7º grado, que también estaba en esta situación de mucha vulnerabilidad, con amenaza de expulsión, por decisión de quien va a ser nuestro abusador, vamos a dormir al sector de las autoridades y religiosos. De alguna manera como que lo tenía pensado, lo tenía planeado. Podríamos decir que sí. Y este hecho de ir a dormir apartados del resto de nuestros compañeros era como que en líneas generales pasaba desapercibido por el resto de nuestros propios pares, porque entre otras cosas los mismos compañeros, a aquellos chicos que estaban estigmatizados o señalizados como que iban a ser expulsados, le hacían sentir un vacío. Estos también eran dispositivos muy crueles, muy injustos, que entre los mismos chicos poníamos en funcionamiento. Entre otras cosas, básicamente por cómo se manipulaba disciplinariamente este temor a la expulsión desde las autoridades, docentes y religiosos, y por supuesto los chicos, desgraciadamente, es como que en ese entorno perverso primaba la ley del sálvese quien pueda, ¿no? Sí, obviamente. Es como que nadie quería quedar pegado con aquellos que estaban señalizados como que iban a ser expulsados. Recordar estos hechos, ¿no? ¿Sentís alguna especie de quizás resentimiento por parte de estos alumnos, compañeros tuyos, que eran compañeros, que eran amigos tuyos, hacerte a un lado por el hecho de hacerte a un lado? No, eso lo sentí como algo muy doloroso y con mucha bronca en aquella etapa de mi vida, en la adolescencia. Desde el adulto que soy hoy, no, y hasta lo comprendo, entiendo muy bien. Por eso digo, desde este compromiso público, desde esta militancia que llevamos adelante con Adultos por los Derechos de la Infancia, todo el tiempo bregamos con nuestro testimonio por todos lados, por justamente, entre otras cosas básicas, por generar un cambio muy profundo como sociedad cultural, donde entre otras cosas los vínculos, los modos de relación entre adultos y niños y entre los mismos niños sean muy distintos, teniendo muy presente que siempre la responsabilidad es nuestra como adultos. Es decir, si entre los chicos el trato era ese, eso claramente estaba hablando de aquellos adultos.
responsables nuestros por nuestra educación, por nuestra formación y por el tipo de cultura que ellos nos transmitían. Me separé cuando mi hija tenía 6 años de él, y cuando mi hija tenía 11 años viene Romina, que es como nuestro personaje salvador, con su verdad. Romina, que es la hija mayor de es la hija de su anterior pareja, pero vivió con él 11 años esta chica. Y esta chica fue abusada, y ella es la que viene a contarme, y es la que con su verdad, en verdad, pudo operar todo lo que yo después tuve que hacer para proteger a mi hija. Por eso siempre yo insisto mucho en el poder de la verdad. Judicialmente, Romina hasta hoy no tiene justicia, porque cuando ella hace la denuncia en ese momento no estaba la ley actual y el delito había prescripto, pero lo cierto es que su verdad a nosotras nos cambió la vida, y a mí particularmente como mamá, además me puso en el lugar de en verdad ponerme a proteger a mi hija, me obligó a actuar. Si no existía esta verdad, o sea, me iba a ser muy difícil a mí poder operar para cuidarla. Ahora, de alguna manera, la vida te puso en el lugar de madre. En esta oportunidad te puso en el mismo lugar, pero en el lugar de madre. Sí. ¿Cómo fue tu reacción? No, es realmente horroroso. O sea, la sensación como mamá de asumir que vos te enamoraste, o vos dejaste entrar, o vos de alguna manera permitiste el ingreso de un tipo como de un abusador en la vida de tus hijos, es realmente una sensación espantosa. Y es tan espantosa que en verdad yo ahí me puse a buscar otras madres, pues eso es uno de los orígenes del grupo, para tratar de compartir esta experiencia, porque la experiencia realmente es devastadora y es muy difícil de contarle a otro o de narrar para pasar la emoción. Entonces a mí me parecía muy importante hablarlo con otras madres para decir, bueno, ¿cómo seguimos la vida ahora? Porque vos a partir de esto te encontrás con varios problemas. Primero el tema de asumir la realidad y ver esto que es un horror. Después ayudar a tus hijos, o en mi caso a mi hija. Después ver el camino judicial intentando proteger, que en general, hoy por hoy, todavía en Occidente, cuidar a los niños es algo muy difícil. Paradójicamente, una sociedad que habla tanto de niñez y de infancia, cuando querés proteger a los niños, en estos casos de un abusador, se hace muy difícil, porque a nivel judicial sigue estando como la gran mentira, creo, de creer en la familia como el origen de todo lo bueno, de lo protector y demás. Cuando vos decís, bueno, el 50% de todos los abusados fuimos incestuados de manera incestuosa, o sea, el abuso es incestuoso. Eso por un lado lo ves en los datos, pero después cuando vos vas a la justicia te quieren decir que estás mintiendo, que es una confabulación de mujeres, o sea, es muy loca la situación de intentar proteger a un hijo y que a nivel judicial se trata de demostrar que estás mintiendo. Como una doble violencia, porque por un lado la violencia de la vida misma, de la realidad, y por el otro tener que demostrar todo esto ante una justicia que no cree en los niños, que no cree en las mujeres. Seguro. Ahora, lo loco es que después tenés los datos. O sea, la misma sociedad además te da los datos, ¿no? Donde dicen que el 70% de todos los que fuimos abusados sexualmente fuimos abusados por personas de nuestro entorno. El 50% incestuoso significa que los abusados fuimos abusados por nuestros padres, abuelos, hermanos, tíos. Ahora, cuando después vos vas al ámbito de la justicia y decís, mirá, mi hijo me contó, o como en este caso, mirá, vino la hija mayor a decirme esto, protejamos a los niños, dicen que estás armando algo en contra de un hombre. Eso es lo loco.